Jóvenes, ¿cómo están? Buen día. Buen día, licenciado. Buen día. Bueno, jóvenes, comenzamos hoy nuestra clase número 2. Hoy, lunes 7 de marzo de 2022. Y bueno, hoy día vamos a comenzar prácticamente con nuestra primera unidad, ¿ya? A ver, voy a comenzar compartiendo la pantalla. A ver, ¿dónde estoy? Y como ustedes podrán ver en la plataforma, tenemos la semana del 28 al 5 de marzo, que hemos visto la presentación de la materia. Y para esta semana del 5 al 12 de marzo, es decir, nuestra clase de hoy lunes 7 de marzo y la clase del día jueves 10 de marzo, pues serían lógicamente nuestras dos sesiones de esta semana. Y durante esas dos clases vamos a realizar una actividad, ¿ya? La actividad número 1, que denominaría un foro de debate, justamente sobre el tema que vamos a ver el día de hoy, que se denominaría generalidades de la contabilidad de costos, ¿ya? Para ello, pinchamos aquí en el foro de debate. Tiene una puntuación de 5 puntos, importantísimos, jóvenes, y fíjense. A ver, lo que ustedes van a realizar en el transcurso de la semana es justamente leer y comprender la unidad número 1, generalidades de la contabilidad de costos, que ustedes ya lo tienen en el material, y deberá participar, dice, en la pregunta en cuestión, es decir, en este foro de debate. ¿Cuál es la pregunta en cuestión? Aquí la tienen ustedes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre costo, gasto y pérdida? Ok. Importante que ustedes sepan de que se va a valorar dentro de la calificación la capacidad de análisis por cada respuesta, la utilización de palabras técnicas que se aprenden en clases y se dará por concluida la actividad cuando el estudiante responda a la pregunta central y haya respondido el comentario de uno de sus compañeros. ¿Qué quiero decir con esto? De que cada estudiante debe tener dos participaciones, ¿ya? Dos participaciones en el foro. Para ello, lógicamente, el primer estudiante que participe va a tener que responder a esta pregunta en cuestión y va a tener que esperar que otro compañero actúe dentro de lo que es la respuesta a esta pregunta y ahí poder responder a ese compañero ustedes o, su defecto, cuando ya haya muchas respuestas, puedan participar con la siguiente, ¿ya? A cualquiera de sus compañeros responder. Esa es la idea central de este foro de debate. ¿Ya? Algo importante. Vencimiento. La misma se vence el 10 de marzo a las 9:30. ¿Ya? Esto no quiere decir que ustedes no puedan participar desde ahora o desde que terminemos la clase. Pueden ustedes hacerlo desde ahora hasta el día jueves, ¿no? Que sería nuestra segunda sesión de esta semana, máximo hasta las 10:30. Nosotros la próxima clase estaríamos concluyendo a las 9 para que ustedes tengan estos 30 minutos en participar en este foro de debate. Bueno, no van a necesitar mucho, no mucho tiempo, pero tienen estos 30 minutos. La idea es que ustedes puedan realizar las actividades dentro del horario de clases. Esa es la idea. No cargarlos para el fin de semana. ¿Ok? Y eso los obliga a que ustedes se conecten a las clases virtuales. Eso también es importante. Ok. Dicho todo eso, vamos a entrar a ver la primera unidad, ¿no? Aquí, lo que hace referencia a generalidades de la contabilidad de costos. Bueno, vamos a abrir el archivito desde la plataforma Moodle y comenzamos a ver la unidad. A ver. Ok, esta es la unidad. Ustedes recordarán
dentro de lo que es la bibliografía, hay un texto que les comenté que es una persona que ha elaborado justamente para aquellos estudiantes que estén interesados en el material. Bueno, vamos a ver justamente cada una de las unidades que hace referencia a este texto, porque es un compendio de justamente todo lo que vamos a ver en la materia, ¿no? Entonces, es mi primer texto de apoyo. Y para los que estén interesados, bueno, me pueden escribir para que podamos coordinar el tema de la entrega del texto. ¿Ya? Ok. A ver, unidad número 1. Generalidades de la contabilidad de costos. Aquí vamos a ver aspectos generales de la contabilidad, ¿ya? La diferenciación en lo que es una contabilidad tradicional, la contabilidad financiera con la contabilidad, en este caso de costos, que es una contabilidad especializada. Eso hay que saberlo y tomarlo en cuenta muy bien. Fíjense, la contabilidad financiera es un sistema de información que procesa datos con el fin de obtener, ¿qué cosa? Los estados financieros, ¿ya? Es decir, que yo voy registrando la infinidad de información, ¿no?, que la empresa o la entidad está generando producto de sus actividades normales, y estos registros conllevan a obtener estados financieros, ¿no? Los estados financieros deben ser objetivos y veraces, ¿no? Es decir, tiene que contener la información real de la empresa, lo que responde a sus actividades normales de compra y venta, ¿no?, y todo lo que son sus obligaciones de acuerdo a normativas legales, y que esta documentación sea objetiva. Es decir, cuando yo me refiero a objetividad, me estoy refiriendo a que esta información esté procesada, ¿no?, y que en realidad esté en los tiempos, formas y plazos para la toma oportuna de decisiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque los estados financieros son importantes para la alta gerencia, ¿no? Actualmente la alta gerencia lo que necesita prácticamente es información para tomar decisiones dentro del proceso, ¿no?, en el cual ellos se encuentran, es decir, dentro de lo que es su actividad principal. Ok, ¿qué más? En cambio, la contabilidad de costos, ¿no?, es una parte de la contabilidad general, es decir, de esta contabilidad financiera, por el medio, en este caso del cual se registran, clasifican y se resumen las operaciones pasadas de futuras y futuras relativas. Espérenme, no sé por qué esto no. Silencio. Ok, entonces la contabilidad de costo, como le decía, es una contabilidad especializada en la cual deriva prácticamente lo que es la contabilidad financiera, ¿no? Este tipo de contabilidad se caracteriza en registrar, clasificar y resumir las operaciones, en este caso pasadas, futuras, relacionadas con la elaboración de un producto, ¿no? O en su defecto un servicio, ¿no? Estaríamos hablando de un producto físico o un servicio que es algo intangible, pero que igual en este caso es un producto que estamos gestionando y por el cual vamos a, en este caso, cobrar, ¿no? Ya, pero a ver, entendamos un poco esta conceptualización. A ver, cuando hablamos de que en realidad la contabilidad de costos registra y clasifica, nos estamos refiriendo a que dentro del proceso que vamos a determinar, con el fin de determinar el valor unitario de un producto el cual nosotros estamos, en este caso, elaborando, vamos a incurrir en ciertas técnicas de registro para poder hacer esa clasificación. Dentro de esa clasificación de registro, tendríamos que considerar que existen los 3 elementos fundamentales del costo. Una de ellas es la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Todos esos elementos combinados con diferentes técnicas que van a ser justamente
lo que comúnmente denominamos prorrateo, nos va a ayudar a determinar el costo de los productos que nosotros estamos elaborando. Y cuando nos referimos a, en este caso, informaciones de operaciones pasadas y futuras, nos estamos refiriendo a que estamos, de alguna forma, visualizando también cómo deberíamos, en este caso, maximizar los costos dentro de lo que es justamente nuestra planificación financiera a largo plazo. No se olvide que producto de la inflación, ¿no? Porque no podemos negar que ese factor siempre va a incurrir, los precios de las materias primas pueden, en este caso, subir, pues, ¿no? Entonces, en función a eso, nosotros tendríamos que ir haciendo una planificación, ¿no?, futura en función justamente a estos registros, ¿ya? A eso se refiere cuando hablamos de la contabilidad de costos, que en realidad es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, pues, ¿no? Con todo lo que es la materia y durante este semestre. Los objetivos de la contabilidad de costos, fíjense, ¿cuáles son nuestros objetivos que nosotros buscamos dentro de esta contabilidad especial? Porque deriva de la contabilidad financiera. Uno de ellos es evaluar la producción del periodo, ¿no? Evaluar la producción del periodo. A través de los costos, nosotros podemos, en este caso, identificar si hemos sido eficientes dentro del proceso de costeo y administración de los mismos durante un periodo. Ya, entonces vamos a poder evaluar esta producción. La idea es, y siempre el paso fundamental y objetivo fundamental de lo que es la contabilidad de costos es reducir los costos a la mínima presión, es decir, en otras palabras, ser eficiente, eficaz y económico dentro de lo que es la generación de los diferentes elementos que conforman el costo de un producto. Esa es la idea, ¿no? Es ser más eficiente, cada vez reducir ese costo. ¿Cómo vamos a ser eficientes? Justamente utilizando diferentes técnicas que ya vamos ahí adelante, ¿no?, viendo más adelante. Ok. Conocer el costo de la producción vendida. También esto es importante y lo que justamente determinamos con la contabilidad de costos. ¿Cómo determinamos el costo de la producción vendida? ¿No? Cuando nosotros realizamos una venta y determinamos el costo unitario por ese producto, pues fácilmente podemos determinar este costo de todo lo que se vendió en función justamente al precio unitario de cada uno de esos productos. Otro objetivo, llevar control y registro de los elementos del costo, como por ejemplo MP, MO o GF, ¿no? ¿Qué es MP? La materia prima, MO la mano de obra, y GF, que son los gastos de fabricación, ¿no?, en este caso indirectos, ¿vale? Ok, entonces aquí la contabilidad de costos nos va a ayudar a llevar ese control y registro. A ver, ¿cómo funciona en realidad llevar el control de estos tres elementos? Y dentro de lo que es el proceso normal de se podría decir así, del costeo de los productos, una de las reglas fundamentales es que todos los productos que la empresa, en este caso, comience a comprar como materias primas, estas ingresan a un inventario, ¿ya? Como los gastos indirectos de fabricación, igual, todos estos productos no es que directamente pasan al costo, sino que van a ingresar inicialmente a una cuenta de inventario que se denominaría inventario de materias primas e insumos, donde en este caso se contabilizaría dentro de la contabilidad financiera tradicional todos estos productos, porque no se olviden, a ver, soy una empresa que me dedico a elaborar muebles de madera.
Mi materia prima, la madera, ¿no? Ah, ok, entonces, ¿qué debo hacer? Yo no voy a comprar productos, bueno, existen dos tipos de empresas, ¿no? Hay empresas que trabajan a pedido o por proceso, pero generalmente las empresas lo que hacen es por lo menos tener en un stock de inventarios las materias primas esenciales, por ejemplo la madera de ciertos cortes, ciertas características y demás, ¿no? Entonces todo eso pasaría dentro de la contabilidad financiera a una cuenta denominada inventario. Y en función al requerimiento de producción podemos considerar, ya, en este caso de que podemos ir asignando los insumos, las materias primas necesarias, ¿no? ¿Para qué? Para llevar ese control y registro de lo que está ingresando al almacén de producción, con lo que va a ser todo el proceso de la transformación, agregándole los diferentes elementos, los siguientes elementos del costo para llegar al producto terminado que va a ser la posterior comercialización. Todo esto ya lo vamos a ver, jóvenes, en su momento, en los otros temas. Aquí solamente la teoría, pero bueno, la forma de trabajo contable es así, ¿no? Vamos a ver también los diferentes tipos de prorrateo, ¿ya? Proporcionar, otro objetivo, en realidad, sería proporcionar información del costo en forma oportuna y confiable para, en este caso, la toma de decisión. Al llevar el registro y el control de los elementos de costo y poder conocer el costo de la mercadería vendida y mucho más, poder evaluar la producción del periodo, pues vamos a ser capaces de proporcionar información del costo en forma oportuna y confiable para que para la toma de decisiones. Hay que tomar en cuenta algo. Dentro de la industria, ya que estaríamos hablando de una industria, lastimosamente sobreviven dentro de la industria los que son los que pueden administrar mejor sus costos, ¿no? El mercado, en realidad, el mercado en el cual nos devolvemos nosotros actualmente, donde en este caso los ofertantes, ¿no? Y los ofertantes y los consumidores, ¿no? Demandan productos, ofrecen productos y el precio en este caso, el precio se fija en función a un punto de equilibrio entre que el ofertante, ¿no? De esos productos, ¿no? Queda satisfecho con el precio en el cual le están pagando y el comprador queda satisfecho con el precio que está pagando por ese producto, pues estaríamos hablando de un punto de equilibrio, ¿no? Donde el mercado regula los precios a través justamente de esa ecuación. Entonces, bajo esas condiciones, lo que debemos hacer prácticamente es, ¿no? Es tomar en cuenta de que esta información es importante para la alta dirección de la empresa. Si soy una empresa industrial que me dedico a fabricar, en este caso, cerámicas, ¿no? Cerámicas, ladrillos cerámicos, por decirlo. Y bueno, tengo ya la información histórica, real, del costo de producción de productos. Yo fácilmente puedo saber, en función a mi margen de utilidad que he terminado incrementándole lógicamente los impuestos, mi precio de venta, el cual me va a posicionar en un lugar dentro de lo que va a ser la cuota de mercado en el cual se presenta la venta de mi producto, ¿no? Como ofertante de estos productos. Okay. Entonces, si mi precio de venta está por encima del precio unitario, ¿no? O estoy por ahí, lógicamente me va a generar ciertos problemas para poder comercializar mi producto. ¿Y qué es lo que busca la gerencia? Ser eficiente en lo que es la administración de los costos. Entonces con esta información lo que va a hacer es justamente establecer un nuevo precio, ¿no? Un nuevo precio. Entonces, reduciendo, qué sé yo, no reduciendo el margen de ganancia, porque eso es lo que
quiere en realidad ganar por la actividad a la que se dedica y el esfuerzo que le pone la empresa, porque no se olviden que ese margen de ganancia debe incluir los costos operativos, ¿no? Si ustedes recuerdan, en este caso, si ustedes recordarán, dentro de lo que es la conformación del estado de resultados, el costo de venta de los productos solamente representa la evolución de todos los costos incurridos para elaborar ese producto, generando una utilidad bruta en ventas que justamente sería el margen de utilidad que consideraba ganar la empresa y que en función a ese margen de utilidad va a tener que todavía asumir todos esos costos operativos para llegar a tener una utilidad antes de impuestos, ¿no? Incluso antes de impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se olviden que el IVA todavía es un impuesto que carga sobre esa utilidad. Entonces, bajo ese entendido, y las empresas no pueden darse el lujo de reducir su margen de utilidad establecido, que muchas veces, bueno, ya está considerado entre el 10 y 15%, tampoco es mucho más allá, ¿no? Donde ellos pueden ser más competitivos es justamente en lo que es la administración, ¿no?, de los costos de producción. Por eso necesitan esta información. ¿Por qué? Porque va a identificar que uno de los elementos del costo es la materia prima y va a poder negociar mejores precios si es que cumple una cantidad mayor o significativa, ¿sí? Y es más, y busca un financiamiento o un apalancamiento financiero con las entidades bancarias o por último un plan de pago con el proveedor de estos productos. La idea es reducir el costo de compra. No es lo mismo que yo compre, qué sé yo, 2 o 3 caminadas de arcilla para en este caso, producir mis ladrillos, que comprar 10 camionadas o 15 camionadas, pero eso también me va a obligar a que yo sea más eficiente dentro de mi producción y tenga y incremente la capacidad de producción de mi fábrica. Entonces, hay muchos elementos que la gerencia tiene que tomar en cuenta y que la va a tomar en función a lo que le proporciona la contabilidad de costos. Por eso es que es importante este tipo de contabilidad y es especial. Generalmente la utilizan las empresas manufactureras, ¿no?, que son las que en realidad necesitan ser más eficientes dentro de sus costos. A diferencia de una empresa comercial compra un producto terminado que tiene ya un valor puesto y que en función a ese valor le incrementa su utilidad y en este caso lo comercializa directamente al consumidor final. Es un intermediario en realidad entre el productor y el consumidor final. Una empresa industrial muchas veces produce en grandes cantidades y utiliza estos intermediarios para comercializar, es decir, a estas empresas comercializadoras, ¿no? Soy una empresa que fabrica vehículos, ¿no? No los vendo directamente al consumidor final, lo vendo a través de los dealers que tengo en diferentes partes del mundo, ¿sí?, y para que ellos a través de mi marca puedan comercializar justamente esos vehículos. Entonces el modelo de negocio es muy, muy diferente. También hay empresas industriales en otros medios que venden al consumidor directamente, al consumidor final. Pero eso genera mucho más desgaste por parte de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener que contratar mano de obra, personal de comercialización y un montón de cosas mucho más mayor y tener instalaciones comerciales para los mismos. Entonces las empresas industriales, manufactureras, generalmente no quieren vender sus productos al por menor porque le va a ocasionar problemas en sus gastos operativos y mucho más en que esa mercadería rote fácilmente. Entonces, ya depende del modelo de negocio de cada empresa. Pero a lo que nos vamos es que la contabilidad de costos debe proporcionar esa información oportuna, confiable para la toma de decisiones. A eso nos referimos. ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo? Determinar el precio de venta obteniendo un porcentaje razonable de ganancia. Cuando determinamos el precio de venta, ustedes saben, ¿no? Me imagino que han podido ver en contabilidad 1, contabilidad 2, cómo se determina el precio de venta. El precio de venta, en realidad, no es más que del costo
que me significó tener ese producto, fabricar ese producto, aumentarle la utilidad y dividirlo entre uno menos, en este caso, los impuestos, ¿no? Menos y tendríamos prácticamente el precio de venta, ¿ya? Para una empresa comercial, una empresa de servicio, para una empresa manufacturera o industrial, es exactamente lo mismo. Lo que sí necesito saber es, en este caso, el costo para poder determinar ese precio de venta. Proyectos sobre, en este caso, proyecto de costos para futuros y periodos, ¿no? O sea, el proyecto de costos para futuros proyectos. A ver, la contabilidad de costos me va a ayudar a proyectar los costos futuros, ¿no? Considerando que podría darse un incremento del 10% o 3% en las materias primas. Eso ya lo determinaría prácticamente el analista financiero en función a datos históricos de cómo ha ido evolucionando el mercado, ¿no? De las materias primas. Ah, pero puedo hacer una proyección de costos futuros, sí, para determinar, ¿no? Si soy eficiente o no y poder, en este caso, reducir los mismos para mantener mis costos y mantener mi margen de rentabilidad. Esa es la idea, ¿no? Otro objetivo de la contabilidad de costos es servir de indicativos para la planificación y el control presupuestario, ¿no? A ver, cuando hablamos de indicativos para la planificación y el control presupuestario, estamos haciendo referencia a la comparación. Esto más que todo nos ayuda para hacer una comparación. Fíjense, soy una empresa constructora. Elaboro un templario de diferentes actividades dentro de lo que va a ser la construcción de un inmueble, ¿no? Dentro de lo que son las materias primas, que sería ladrillo, cemento, arena, hay un montón de cosas, hierro y demás, y la mano de obra que estaría dispuesta en diferentes ítems que, en este caso, que ya el administrador, ¿no? Que la empresa ha determinado para poder llegar al producto terminado, que sería prácticamente el mueble o la casa construida en su totalidad. ¿Ya? Ok, entonces a eso le llamamos ya un presupuesto de construcción. Cuando hablamos de que nos sirve para hacer los indicativos de la planificación, nos hacemos referencia de que ese presupuesto nos va a ayudar a hacer un análisis comparativo de lo que fue ejecutado y de lo que debería ser. En otras palabras, vamos a identificar si existen o no variaciones, ¿no?, significativas en cada uno de los ítems, en donde hemos sido eficientes y en otros no. En este caso, hemos tenido desviaciones negativas y positivas, ¿no? A eso me voy. Entonces, para eso nos va a servir también la contabilidad de costos. Esa técnica, por ejemplo, se elabora en lo que es la última unidad, que es justamente el costo estándar, ¿no? Que nosotros ya tenemos un costo establecido, unificado, de tal actividad, ¿no?, de tal producto, en función a experiencia, validado y comprobado de una forma eficiente, y ese costo lo vamos a comparar con la producción actual para ver si hemos sido eficientes o no. ¿Por qué? Porque, fíjense, no quisiera entrar mucho en detalle, pero porque se puede dar el caso de que el costo estándar para fabricar un ladrillo debería costarnos, qué sé yo, 15 bolivianos, ladrillo, ¿no? Dentro de lo que es la ejecución misma de la producción, nos sale 15.10, hay una diferencia de 10 centavos. Bueno, la variación no es significativa, ok, son 10 centavitos, ¿no? Pero cuando entramos a ver la diferenciación de las partidas, identificamos que hay variaciones significativas, qué sé yo, en la cocción del barro, en la mano de obra, en las horas. Entonces, ahí vamos viendo de que estamos teniendo problemas en esos ítems y que tendríamos que hacer ajustes para ser eficientes, incluso reducir ese costo o llegar al mismo costo
estándar, que sería justamente el costo presupuestado más eficiente, ¿no? Ok. Seguimos. Ok, acabamos con los objetivos de la contabilidad. Ahora, entramos a lo que, al cuarto punto, que hace referencia a quienes deben llevar la contabilidad de costos. Todo ente económico debe llevar la contabilidad de costos, sean estos comerciales, industriales, de servicio, petrolera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos de una cierta forma van a determinar sus costos. Para algunos van a ser más complejos y para otros van a ser un poco más sencillos, pero todos determinan su costo. Si yo soy una empresa industrial y fabrico cerámicas, lógicamente la actividad de la contabilidad de costos va a ser una contabilidad más robusta. ¿Por qué? Porque va a estar inmersa dentro de todo el proceso de producción del producto que voy a comercializar, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa con las empresas comerciales? ¿Ya? Las empresas comerciales, si bien no fabrican nada y no utilizan los tres elementos del costo, también necesitan determinar el costo de la mercadería vendida. Por eso se llama costo CBM, ¿no? Costo CMB, costo mercadería vendida. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lógicamente, ¿apoyados de qué? De los famosos CARDEX de inventario, ¿sí? Utilizando cualquiera de los métodos. Ustedes saben cuáles son esos métodos. Dentro de lo que va a ser la contabilidad que ustedes determinaron, pues decidieron llevar, y qué método van a utilizar, tenemos diferentes, ¿no? El más común utilizado en la industria comercial es el método promedio ponderado, ¿sí? El MPP. Este método nos ayuda justamente a clasificar nuestros costos de la mercadería vendida en función al promedio de los costos de diferentes productos que nosotros hemos adquirido durante ese periodo. Pero no es el único método que podemos utilizar. Sí, existe el método, en este caso, precio de última factura. Ustedes ya determinarán que el costo se va a determinar en función a la última factura adquirida. WEX o PEX, ¿no? Últimos en entrar, primeros en salir. En este caso, los WEX, los PEX, primeros en entrar, primeros en salir. ¿No? Podríamos ir utilizando esos métodos con el fin justamente de determinar el costo de venta. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Dependiendo del tipo de organización a la cual se dedique, ¿no? Y el tipo de productos que nosotros comercialicemos. Imagínense una empresa que se dedica a vender productos que tienen una fecha de vencimiento, ¿no? Muy corta. Por ejemplo, los productos lácteos, ¿no? Esos productos, por ejemplo, no pueden estar más que 2 o 3 días, si no me equivoco. Entonces, imagínense, son los primeros que deberían salir, ¿no? Primeros en entrar, primeros en salir. ¿Por qué? Porque si no, tenemos el riesgo de perder esos productos. En la parte de las empresas de servicio, si bien las empresas de servicio no incurren, si bien esas empresas, no las tengo bien. Ok. Bueno, estábamos hablando de las empresas de servicio.
Las empresas de servicios, si bien este tipo de empresas no, en este caso, no incurre en muchos costos, porque un servicio es intangible, un servicio en realidad no engloba muchas, se puede decir, muchos productos, ¿no? Para poder hacer el mismo, y más depende del coeficiente intelectual, de ciertas particularidades que en muchos casos no hay costos incurridos, ¿no? Significativos o en mayor escala. Entonces, ¿a qué me refiero? Que las empresas, en este caso de servicios, podrían tener costos relacionados al servicio que tienen, pero en menores escalas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, yo brindo los servicios, ¿no? De asesoría tributaria, ¿no? Una firma contable, los costos en los cuales yo podría incurrir sería justamente en la elaboración del informe, el material de escritorio que podría yo identificar para poder que estén relacionados directamente con el producto o con el servicio que yo voy a prestar para poder determinar un costo, ¿no? Un costo de utilidad en el servicio, un margen de utilidad en ese servicio, pero tomen en cuenta que es muy poco, es más complicado una empresa de servicio. ¿Cuántas horas, ¿no? De trabajo, de las 8 horas de trabajo, me he dedicado, en este caso, a elaborar ese asesoría? 3 horas, 4 horas. ¿Qué material de escritorio como hojas, impresión, tinta y demás le he dedicado para poder, en este caso, determinar como costo ese servicio? Es decir, hay que ser más exquisito en el tema de las empresas en servicio y es más complejo poder determinarlo. Entonces, muchas empresas de servicio generalmente engloban todos estos costos dentro de lo que son sus gastos operativos. ¿Por qué? Porque determinar un costo de venta es complicado, ¿no? Es más complicado que en el otro sector, que es una empresa comercial, y mucho más interesante. Pero el que sí se puede, se puede. ¿Por qué? Porque es cierto, existen costos incurridos en ciertos productos. Por ejemplo, yo voy a hacer una auditoría, ¿no? Una auditoría especial forense. Ok, entonces necesito contratar, ahí sí, contratar a un especialista en cierta área para poder emitir un informe, el cual va a estar basado en el informe inicial de este especialista, porque él es especialista en esa área, por decirle una teoría forense de sistema. Contrato un ingeniero informático que él me cobra por hora cierta cantidad de dinero y que en ese caso él va a trabajar directamente en ese proyecto. Entonces ahí ya puedo identificar el costo que me va a incurrir en ese profesional, que con seguridad va a ser el valor más significativo dentro de lo que va a ser ese servicio. Ahí sí ya puedo determinar. Cuando es un poco más, es un poquito más complejo, pero sí. Ahora, si este profesional va a participar en 2 o 3 proyectos, podría ser un prorrateo ahí, pero bueno, podría determinar ciertos costos, no todos en su actitud, para poder determinar justamente el costo de venta y en su defecto la utilidad por dicho servicio. Ok, las empresas petroleras, ustedes saben, las empresas petroleras son empresas extractivas de recursos, ¿no? Entonces, ustedes sabrán que las empresas petroleras manejan diferentes etapas de costos de explotación. Es más, ellos incurren en las primeras fases en costos de exploración, donde esos costos van a formar parte de un activo y que, bueno, eso va a ser transferido o agotado dentro de lo que va a ser ya la etapa de la producción. En la etapa de producción ya van a poder determinar sus costos incurridos en lo que es los elementos, en este caso del costo, para poder determinar su costo de venta. Entonces, este tipo de sector, como las petroleras y las mineras, lógicamente tiene una característica especial, pero que también maneja costos. Esa es la idea, ¿no? Diferencia entre costo, gasto y pérdidas. Fíjense, esta es la pregunta en cuestión que ustedes deben responder en el foro de debate. Tenemos que identificar cuál es la diferencia
entre el costo, el gasto y las pérdidas. ¿Existirán diferencias? ¿No? Hablamos de la misma conceptualización. ¿O qué es un costo? ¿Qué es un gasto? Porque, a ver, un costo es algo que yo he tenido que erogar, ¿no? Como el sueldo y salario, la compra de materiales, como compra de insumos, que ha salido dinero. Desde el punto de vista financiero, ha habido una salida de efectivo. El gasto prácticamente sería lo mismo, ¿no? Es decir, tuve que haber comprado, qué sé yo, o tuve que haber gastado para transportar la materia prima de un lugar a otro, qué sé yo, en un medio de transporte y no tenía que pagar. O me he tenido que desplazar de un lugar A a un lugar B para poder negociar los precios, ¿no? Con ese proveedor, ¿no? Y he tenido que erogar dinero, es decir, salida de dinero por parte de la empresa, ¿no? Por concepto de transporte. O las pérdidas. ¿Qué son las pérdidas? Bueno, las pérdidas es también cuando, desde el punto de vista financiero, ha habido mucha salida de dinero, producto de esa salida, no hubo ganancias. Es más, generó totalmente una pérdida significativa. Ok, vamos a ver estas tres conceptualizaciones. A ver, ¿qué es el costo? El costo es el valor adquirido de un bien tangible al incurrir sobre este una serie de gastos. Bueno, ¿cómo es esto, no? Un valor adquirido de un bien tangible sobre el cual se incurrieron una serie de gastos. Costo, gasto, ¿no? Se dice que el costo es la sumatoria de los gastos. Volvemos a hablar de gastos. El costo nunca es un gasto en el área industrial porque partimos de un activo realizable. Pasa por un proceso de transformación convirtiéndose en un producto acabado. Se lo registra como un activo disponible para la venta. Dice, tenemos en este caso, el costo de producción, el costo de materias primas, el costo de la mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué concepto más se podría decir? Es un concepto en el cual nos podemos fácilmente confundir. A ver, dice, es el valor adquirido de un bien tangible. Cuando hablamos de un bien tangible es algo que yo puedo tocar, ¿no? Al incurrir sobre él una serie de gastos. Wow, serie de gastos. Se dice que el costo es la sumatoria de los gastos. A ver, siendo un poquito más, si bien el costo, ¿no? Es cierto, es la erogación, salida de dinero para llegar a ese valor, ¿no? Eso no quiere decir que ese costo sea un gasto. Aunque en primera instancia todas las partidas en las cuales se ha ido asignando esa cuenta contable a ese costo, pues de naturaleza fueron gastos porque hubo salida de dinero. Yo creo que esa es la terminación, la palabra correcta de poder apreciar que en realidad el costo adquirido de un bien tangible al incluir sobre él una serie de erogaciones de dinero, ¿no? No un gasto. Es decir, si bien he tenido que erogar dinero para poder, en este caso, poder adquirir todos esos productos, eso no quiere decir que sea un gasto la acumulación de todas esas salidas de dinero por parte de la empresa para poder adquirir esos productos, se puede decir así. ¿Ya? En otras palabras, para ser un poquito más claro, el costo nunca va a ser un gasto porque dentro de la naturaleza del proceso se considera que es lo primero, ¿no?, que se va a devolver dentro de la comercialización de ese bien tangible. ¿Ya? Por eso se considera que el costo no es diferente que el gasto. ¿Por qué? Porque existe un
una devolución del mismo a través de la comercialización del producto al cual sea a producir. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Vamos a ver más abajo. Fíjense, los gastos, el otro concepto dice, es la sumatoria particular del costo y se incurre como consecuencia una generación de egresos o para la sumatoria de un costo. Este gasto en muchos casos no se recupera y se encuentra expresado en el estado resultado como gastos de administrativos, comerciales, gastos financieros, etcétera, etcétera. A ver, la conceptualización de que no se recupera no quiere decir de que la empresa, en este caso, no incurra en ello, ¿ya? ¿Qué quiero decir con los gastos? Dice, es una particularidad del costo, es decir, el gasto, si bien puede formar parte del costo, también tiene una conceptualización diferente al costo, ya que se incurre como consecuencia de la generación de egresos o para la sumatoria de costos. Este gasto en muchos casos no se recupera y se encuentra expresado en el estado de resultado. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gasto es algo que generalmente no se va a recuperar, ¿no? O es muy difícil recuperar, ¿no? Pero que va a ser compensado con la utilidad bruta en ventas para poder tener una rentabilidad al final del ejercicio. O sea, si bien existe una recuperación del mismo, no se lo considera como una devolución, sino como un gasto que va a tener que asumir la empresa dentro de lo que va a ser su rentabilidad del periodo para poder cubrir esos costos o esos gastos para llegar a tener una utilidad. Si ustedes si ustedes recordarán, habrán podido llevar una materia que se denomina, eh, no sé cómo la llamarán ustedes acá en la universidad, la verdad que eh, modelación financiera, no es modelación financiera, es ingeniería económica creo que, ¿no? ¿No? O en su defecto, lo que es la microeconomía. Si ustedes han visto la microeconomía, fíjense acá, vamos a irnos más abajo. Por acá tengo un cuadro. Acá, fíjense, ¿no? Donde determinamos el punto de equilibrio. Fíjense, costos fijos, costo variable, el costo total. Fíjense, a ver, dentro del punto económico, ¿no? Todas las relaciones de dinero son costos, ¿no? Desde el punto de vista contable, nosotros a algunas erogaciones de dinero le denominamos costos y algunas denominaciones le llamamos gastos. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que existe un costo fijo, existe un costo variable, ¿sí? Ese costo fijo es un costo que nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque es algo que sí o sí lo voy a pagar mes a mes. ¿Ya? A eso me refiero. A ver, vámonos para acá. Entonces, para hacer una conceptualización más clara, el costo son aquellos gastos o salidas de dinero que la empresa ha realizado y que el mismo va a ser devuelto una vez que el producto que hemos fabricado sea comercializado. Es decir, si yo fabriqué una silla y he incurrido para fabricar esa silla
esa silla la vendí en 100. Yo incurrí para fabricar esa silla en bolivianos 70. Esos 70 que fueron salidas de dinero, pues corresponden a un costo, porque están directamente relacionados con el producto que yo estoy fabricando. A eso me refiero. El costo son salidas de dinero que están relacionados directamente con el producto que se está fabricando y que consecuencia de la venta de ese producto, ese dinero que ha salido y que se lo tiene registrado como costo, va a ser lo primero que se devuelva a la empresa y la diferencia se consideraría como utilidad en ventas. ¿Sí? Esa utilidad en ventas va a, en este caso, cubrir cierta parte de los gastos. Por eso aquí dice que esos gastos corresponden a los gastos administrativos, comerciales y financieros. Y generalmente dentro de la nomenclatura contable le denominamos gastos operativos. ¿Por qué yo le digo gasto administrativo, comercial y financiero? Solamente porque hago una clasificación. Los tres factores suman los gastos operativos o en operaciones. Pero ¿por qué contablemente yo lo considero como gasto y no como costo? Porque resulta de que estas salidas de dinero no están directamente relacionadas con el costo de productos por el cual yo estoy fabricando o comercializando. Ah, el sueldo del contador, ¿es un costo o es un gasto? Ah, alguien me podría decir, no, lo que pasa es que el contador está agarrando y está haciendo la planilla de distribución de costos, de las materias primas, de la mano de obra, para llegar a determinar el costo de venta, ¿no? El costo unitario de la producción. Sí es cierto, pero aquí hay una condición diferencial. Está trabajando directamente en el producto al cual se está trabajando. ¿Procesando o produciendo? No. Entonces no puede considerarse como un costo, sino como un gasto. El jefe de producción, ¿no? El de planta, ¿es un gasto o un costo su salario? Ah, ahí sí se puede considerar que es un costo. El sueldo de él va a formar parte del costo. ¿Por qué? Porque resulta que el jefe de producción está identificando que los productos, que las personas que están trabajando dentro de la etapa de producción estén trabajando de forma eficiente, que se cumplan las medidas de seguridad. Está verificando que la producción está, en este caso, generándose en su etapa final de buena calidad, que no haya, en este caso, que no haya, se podría decir así, etapas o procesos, dificultades dentro de este proceso que pueda interrumpir, ¿no? Y generando un mayor valor de costo dentro de lo que es la producción misma del producto que se está procesando. Ah, entonces, él está trabajando directamente en este caso, en la supervisión del producto que se está fabricando. Entonces, se puede decir que ese salario va a formar parte del costo y que es lo primero que va a devolverse a la empresa cuando se comercialice ese producto. En cambio, los gastos, como les dije, son gastos que no guardan relación y que la empresa sí tiene que, en este caso, a través de la utilidad en ventas, poder, ¿no?, descontar y cubrir estos gastos con el propósito de que todavía tenga una utilidad después de operaciones o una utilidad en operaciones, que denominamos, ¿no? ¿Por qué? Porque toda empresa tiene un fin mercantil, es decir, tiene un fin de lucro. Ah, entonces se entiende de que la empresa tiene que tener la capacidad, primero, de devolver todos los costos incurridos en ese producto que se ha fabricado, luego cubrir los costos, ¿no?, en operaciones para tener sin una utilidad, ¿no?, la cual va a distribuirse a los socios y una parte también a la administración tributaria como impuesto a las utilidades. Imagínense, de esas utilidades, el 75% le va a corresponder a los socios de la empresa y el 25% le corresponde al Estado. Prácticamente el Estado, un socio de la empresa que no participa en ninguna de las fases, pero que sí tiene, en este caso, una parte de distribución de esas utilidades, ¿no? Pero bueno, así está la normativa. Esa es la filosofía que se maneja. Ok,
dentro de la doctrina tributaria. ¿Qué son las pérdidas? A diferencia de los costos y de los gastos, ¿no? Es decir, fíjense, a diferencia de los costos y los gastos, la pérdida es una disminución del activo y por ende del patrimonio. Es la entrega de un bien, no es bueno, de un bien. Es la entrega de un bien a cambio de nada. Por lo tanto, disminuye el patrimonio de la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la pérdida? La pérdida no es más que la disminución del activo, ¿no? Ese activo, ¿qué es? Es el patrimonio. Ah, pero alguien me dice, pero no, los activos desde el punto de vista de la clasificación, ¿no? De la ecuación contable, el patrimonio es una deuda que tiene una empresa con los accionistas de la empresa. Entonces es un pasivo, no es un activo. Ah, ok. Sí, conceptualmente es así. No, pero cuando hablamos de disminución del activo, estamos diciendo de que si el patrimonio disminuye, pues el activo también va a disminuir. ¿Por qué? Porque existe la regla fundamental de la partida doble. Y ustedes saben cuál es, en este caso, ¿no? La ecuación contable. Me imagino que ustedes ya la han visto en lo que es contabilidad básica o contabilidad 1. La ecuación contable dice que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Si el patrimonio baja, se entendería que también una afectación en el activo porque tiene que haber una igualdad. Si antes el total de activos era 100 y el pasivo era 20 y el patrimonio era 80, entonces 80 más 20 entre pasivo y patrimonio hace 100 igual a 100 del activo. Si el patrimonio de 80 baja a 60 más 20 el pasivo, ¿cuántos son? 80. Entonces, para que haya una igualdad, tuvo que haber una disminución en el activo a 80 para que haya una igualdad entre 80 y 80. ¿Sí? A eso me doy. Ah, entonces, cuando hay una pérdida, sí va a haber una disminución en el activo de la empresa, producto justamente de la pérdida patrimonial. ¿Esto dónde lo van a poder ver? En el estado de resultado, ¿no? En otras palabras, ¿qué dice? Es la entrega de un bien a cambio de nada, por lo tanto disminuye el patrimonio de la empresa, ¿no? Está disminuyendo el patrimonio. Cuando existe una pérdida, no es que te voy a decir, ¿sabes que tuve pérdida? A mis proveedores que le debo, te voy a descontar esto porque, mira, yo tuve pérdida, entonces nosotros tenemos que compartir las pérdidas, ¿no? El proveedor te va a decir, ¿sabes qué? Yo te vendí tal producto y tú me debes eso. Si tú tuviste una mala gestión financiera dentro de la administración de negocio, ese es un riesgo tuyo y no mío. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ¿qué significaría? Voy a tener que disminuir mi patrimonio. ¿Y qué ha disminuido en el activo? Lo más seguro es que ha disminuido caja y banco, ¿no? Lo más seguro. ¿Por qué? Porque tenía que tener inversiones de dinero. Para tener una pérdida tenía que gastar en cuentas operativas, ¿no? Por eso que es importante la contabilidad, los estados financieros para la toma de decisiones y evitar justamente esta palabrita pérdida, porque es lo peor que nos puede pasar como empresario. Ok, entonces ya sabemos, ¿no? Diferencia entre el costo, entre el gasto y pérdidas. Jóvenes, ¿están ahí? Sí, ¿no? No los veo, no los escucho. Hagamos lo siguiente, jóvenes. Son las 8:44. Nos vamos a dar 10 minutos de receso, ¿ya? Volvemos. Pueden probar sus cámaras y todo. Volvemos a las 8:50. 8:55, ¿ya? Vamos a volver a tomar la asistencia. De ahí terminamos con una ronda de preguntas de lo que ustedes tengan como dudas sobre esta conceptualización de costo, gasto, pérdida. Y con eso terminaríamos la clase del día de hoy, ¿ok?
Listo, jóvenes. Entonces, Está bien, Lisa. Ya, listo, Gracias. gracias. vamos a receso.
Jóvenes, continuamos, ¿ok? Hola, hola, ¿están ahí, jóvenes? Sí, señor. Ok, pueden ir prendiendo sus cámaras, por favor. Vamos a ir tomando la asistencia, ¿ya? A ver, ok. Voy a compartir mi pantalla. Nos vamos aquí. Hoy, 7 de marzo de 2022, nuestra segunda clase de 33 sesiones. Así que, bueno, tenemos mucho que avanzar todavía. A ver, comenzamos. Bianca Álvarez. Presente, Lice. Bianca, no la estoy viendo. Es que mi cámara no sé qué le pasó, pero está en negro. No sé. Sí, correcto. No, está bien, no hay problema. Sonia Espinosa. Presente, licenciado. Ok, muy buen día. Bien, sí, sí. Jade Espinosa. Presente, Licen. Ok, muy bien, ya la estoy viendo. Adriana Gutiérrez. Adriana Jesús Gutiérrez, ¿está por ahí? No está, ¿no? Ok, sigamos entonces. Nani Herrera. Nani Herrera. Presente, Lice. Ok. Presente. Usted no estaba en la anterior clase, ¿no? Ah, no, Lice. Ah, ok, no se preocupen. Ya, muy bien. Por favor, sí, me encargo. 3 faltas y no tienen derecho al examen, a no ser que tengan que justificar con la dirección académica, ¿ya? Entonces, le encargo que no llegue a las 3 faltas. José Carlos Maitane. José Carlos Maitane. Presente, licenciado. Ok. Carla Muñoz. Presente, Licen. Muy bien. Víctor Lucas Ramos. No está Víctor Lucas. Ok. Geraldine Siles. Presente, Licen. Muy bien. Josué Vargas. Presente, Licen. Muy bien. Mamani, no, Leonardo Villasante. Leonardo, ¿no está? Edgar Centeno. Presente, licenciado. Ok, muy bien. Ok, entonces, a ver, vamos a tirar una segunda llamada. Adriana Gutiérrez. ¿No está? Víctor Ramos, peor. Y Leonardo Villasante. No está tampoco, ¿no? Vamos a ver, Leonardo Villasante. Aquí tengo 9, 2, 4, 6, 8, 9. Ok, no están ellos entonces. A ver, le comento lo siguiente, jóvenes, antes de pasarnos a otra cosita. Esta semana ustedes tienen que realizar, lo voy a ir por acá. Esta semana ustedes tienen que realizar este foro debate máximo hasta el día jueves, ¿no? Jueves 9:30. Esta semana también va a haber una evaluación diagnóstica, ¿ya? Esta segunda semana, se entiende que en la primera debería haber sido, pero bueno, muchos de ustedes todavía siguen de vacaciones, se podría decir así, y bueno, muchos regresan esta segunda semana. Entonces, y veo que casi todos están, ¿no? No están, faltaron solamente 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este día jueves va a haber también una evaluación diagnóstica acá, yo voy a agregar, ¿no? Va a ser una actividad
que no va a contar de más de 5 preguntas. Son preguntas sencillas que ustedes ya deberían conocer e incluso son preguntas de la materia anterior, es decir, del anterior semestre. Es decir, que no es nada nuevo, no es nada nuevo. ¿Cuál era la materia que ustedes llevaron al anterior semestre? Tendría que haber sido la materia de contabilidad, ¿no? A ver por acá, contabilidad intermedia, ¿sí? ¿Llevaron contabilidad intermedia? Sí, lice. Ok, entonces sería esa prácticamente la materia a la cual se estaría evaluando esta semana, ¿ya? Como les digo, van a ser 5 preguntas. Muchos de ustedes ya saben cómo es la forma de tener un control de lectura, ¿no? Ustedes inician sesión en la plataforma Moodle, en lo que es la actividad de evaluación diagnóstica, y le va a salir las 5 preguntas, donde ustedes van a tener que responder, ¿no? Y con eso, obviamente, van a tener una nota que no va a tener una ponderación en lo que son los 100 puntos. Solamente esta es una evaluación diagnóstica para presentar un informe a la dirección académica de la universidad y también evidenciar cuál es el nivel de aprendizaje que ustedes han tenido hasta la fecha de hoy para poder cursar esta materia. Me imagino que todos están dentro de los parámetros normales, así que no creo que tengan mucha dificultad, ¿no? Ok. Bueno, jóvenes, sí, dígame. Disculpe, ya llamó lista, disculpe, acabo de entrar. Entré a clase, pero mi internet está abajo y me botó de la clase. Sí, ya tomé lista. ¿Su nombre usted es? Leonardo Villasante. Ah, Leonardo, sí, lo estaba llamando hace rato. Vale, le voy a tomar la asistencia. Leonardo Villasante, sí. Disculpa, dicen gracias. Ok, no se preocupe. Sí, creo que lo había visto antes. Ya, bien. El tema del internet a veces es complicado, pues no se entiende. Así hasta a mí a veces tengo problemas yo acá, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, por hoy vamos a quedar aquí, pero no sin antes entrar a lo que es alguna consulta con relación a esta diferenciación. Preguntas, dudas con relación a estas conceptualizaciones, costo, gasto, pérdida, que ustedes consideren pertinente, o todo está claro. Los escucho, jóvenes. Hola, hola, ¿están ahí? ¿Todo claro? Sí, Licen, está claro. Ok. Entonces, esta es la pregunta en cuestión que ustedes tienen que responder en el foro debate. Creo que he despejado algunas dudas con relación a esta conceptualización, pero bueno, espero que su participación sea prácticamente excelente en el foro debate, ¿ya? No se olviden que tienen que realizar 2 participaciones en el foro. En caso contrario, tendrán solamente la mitad de la nota y tienen que utilizar palabras técnicas para poder responder a la pregunta en cuestión y a su compañero. ¿Ok? Listen, Sí, dígame. por si acaso esta información está en la plataforma, es que por Sí. parte no lo escuchaba por el que se iba el internet y para así leerlo nuevamente. Sí, el video de la clase del día de hoy ustedes lo van a encontrar en la plataforma en la sección de grabaciones, en esta parte de aquí. ¿Ya? Ustedes van a pinchar ahí y fíjense que deben tener la sesión de la clase de la semana pasada, del día jueves anterior. Ustedes también el material lo van a encontrar en la semana. Estamos en la semana del 7 al 12 de marzo y aquí dice material de estudio. Ustedes pinchan ahí en esa carpetita y van a encontrar la unidad, ¿ya? Es más, ustedes tienen acceso a todo el material que vamos a avanzar durante esta semana y la próxima, que sería esta unidad. Mi sugerencia es que ustedes le tiren una leidita,
que vayan entendiendo y comprendiendo para que puedan hacerme preguntas puntuales sobre la unidad que están viendo, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya? Porque fíjense, les voy a compartir el material. Esta unidad es larga. Entramos directamente ya a lo que es un caso o un ejemplo. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo donde vamos a poder realizar diferentes tipos de asiento, ¿no? Aquí, ¿qué caso es este? Se tiene un activo fijo que tiene un valor de, en este caso, de 10.000 y su depreciación. Fíjense, aquí vamos a determinar si hay una pérdida o utilidad en venta de activo fijo. Este es un asiento que tradicionalmente se da en la vida real, ¿no? Hay empresas que tienen activos y que necesitan vender los mismos, y bueno, producto de, qué sé yo, de sus políticas, y bueno, deberían ustedes realizar este asiento contable. Producto de esa operación pueden tener una utilidad o una pérdida. En este caso hay una pérdida en la venta de activos fijos. Luego entramos a lo que son los costos comerciales. Ustedes van a ver aquí una definición de qué son costos comerciales, inventario. Fíjense aquí las famosas ecuaciones, ¿no? Del costo de venta de una empresa industrial. El CB, el CP, el MP utilizado. Todo esto, ¿por qué? Porque vamos después a desarrollar un caso de estudio práctico como este, ustedes lo ven, que es largo, largo, largo. Ojo que estos ejercicios prácticos ustedes van a tener que realizarlos como examen, o sea, son largos, pero no imposibles de hacer. Si ustedes siguen un procedimiento racional, que es lo que les voy a enseñar, no van a tener problemas, pero sí van a tener que tardar por lo menos la hora y media para tratar de solucionarlo, porque no solamente va a ser ese caso. Más abajo tenemos otro caso de estudio, si ustedes han visto, recordarán, hablamos también sobre el punto de equilibrio. Fíjense, hay casos de estudio sobre el punto de equilibrio, ¿no? Fíjense acá. Aquí hay un caso de punto de equilibrio y así sencillamente. Este tema es largo, es el más largo de todos. ¿Por qué? Porque aquí vemos de todo un poco, incluso hablamos de definiciones de los tipos de costos, ¿no? Los costos históricos, los costos predeterminados, los costos estándares, los costos estimados. Bueno, diferente clasificación de costos que son utilizados en la industria, ¿no? ¿Por qué? Porque esta materia es bien especializada. No sé si llevan costos 2. Ya en costos 2 es netamente práctico. Algo de teoría, entramos ya a los costos por producto, por proceso. Esos costos por proceso, si ustedes realmente no tienen, si ustedes realmente no le toman mucha atención, se van a perder porque son ejercicios que pasan a una hoja, a otra hoja, a otra hoja, y terminan con los estados financieros y con los asientos de costeo y en este caso, determinación del inventario de productos terminados para posteriormente realizar una venta y determinar el costo de venta. O sea, entramos a lo que es la parte de la determinación de los costos con los prorrateos primarios, secundarios y terciarios, llegando a lo que es el registro contable con el registro de la venta y determinación del costo de mercadería vendida, ¿no? Entonces, para solucionar un ejercicio de eso, en lo que es costo 2, no sé si ustedes llevarán, la verdad que no sé, fácilmente nos podemos quedar unas 2 semanas de clase para terminar un solo ejercicio de la forma en cómo debe ser enseñado, ¿no? Paso a paso. Para la solución del examen de ese ejercicio, mínimamente son 2 horas para que ustedes puedan solucionarlo en toda su extensión, ¿ya? Bueno, pero ya ese es un tema de costos 2. Aquí en costos 1 vamos a ver si algo, pero los ejercicios un poco más sencillos, más puntuales, ¿ya? El tema de costos es interesante. Aquella persona que maneja y manipula bien los costos y determina, prácticamente es un especialista en análisis de costos y va a tener muy buenas cabidas en el mercado laboral. Las empresas industriales, todas caen en este tema de costos, porque las empresas industriales necesitan ser eficientes en la determinación de sus costos.
Y a veces los métodos que utilizan de prorrateo no son los eficientes y, ojo, los adecuados, en los cuales tus costos de producción se disparan. Yo solamente le voy a contar la experiencia de una consultoría que hice a una empresa industrial manufacturera del sector cerámico. No le voy a decir cuál es el nombre de la empresa, pero ellos tenían problemas porque cuando una de sus máquinas de producción dejaba de producir por un problema mecánico, es decir, problema de que la máquina sufrió una avería y necesitaba un repuesto, y ese repuesto tardaba 90 días, ¿no?, en llegar desde el país de origen donde habían fabricado la máquina hasta Bolivia, a través, justamente, ¿no?, y esto es importante, a través de un flete marítimo, y si queríamos aceptar un flete aéreo tendría que ser casi el doble del costo, pero también se reducía a la mitad, 30 días, pero 30 días, 40 días, pero igual implicaba un costo significativo que tendría que asignársele directamente a lo que es la maquinaria. Pero ese problema de que esa máquina deja de producir en ese periodo, pues, me inflaba y me afectaba significativamente en el costo de producción de los otros productos. Porque no se olviden que existe una mano de obra que, si bien no se iba a ocupar en la producción de esa máquina, se ocupaba en otras áreas de la fábrica y, lógicamente, no había una segregación de producción. A ver, no es lo mismo distribuir $100,000, ¿no?, que más o menos era tu costo de mano de obra, de materiales, en 10,000 productos que en 5,000 o 7,000 después, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina que en este caso dejaba de producir, pues no producía lo que debería producirse, y por ende la cantidad total producida era menor, y esa cantidad menor, por el costo que era prácticamente casi fijo, afectaba significativamente al costo unitario, incrementándose significativamente. Entonces, ahí tenían un problema, ¿no?, que la empresa, que en esas situaciones deberían utilizar otros métodos de evaluación de costos para poder determinar en cada fase de la producción y ser más eficiente, ¿no? No como lo manejaba actualmente. Entonces era caótico, ¿no?, porque la empresa, lógicamente, cuando sacaban sus costos unitarios, las gerencias levantaban el grito al cielo y decían: ¿cómo puede ser que si antes mi costo de cerámica era de, qué sé yo, de $2, ahora pasa a 5, ¿no? Imagínense. Entonces, es complejo, pero bueno, la persona especializada en lo que es la distribución, manipuleo, todo lo que es la información para los costos de producción, tiene que, por experiencia propia, manejar y evaluar otros criterios para poder reducir el impacto en los costos y poder hacer una clasificación de las mismas partidas, pues, ¿no? Porque si no, nos vemos locos, ¿no? Como dicen. Ok, joven, los dejo. Nos vemos prácticamente la próxima clase, que sería el jueves. Es jueves, jóvenes, no es miércoles. La anterior semana vi que creo que se conectaron miércoles muchos de ustedes. Es jueves, es lunes y jueves, ¿ya? Entonces nos vemos el día jueves. Y bueno, cualquier duda, pregunta, escriben al chat, o ustedes saben que pueden preguntar en la semana. Aquí, dentro de la semana, tienen opción de consultas generales sobre el tema. Aquí tenemos solamente consulta con relación al tema de la semana. Ahí pueden también escribir y ya mi persona les responderá por ese medio, ¿no? Listo, jóvenes, muy buenos días. Nos vemos el jueves. Gracias, Licen. Listo, Luego, jóvenes. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Liz. Hasta luego.